Hola, bienvenidos a nuestra clase número 4 de participación para la argumentación en democracia, asignatura de profundización del lenguaje correspondiente a los alumnos del tercero medio C. Recordemos que en esta asignatura participan solo 7 estudiantes del curso. El objetivo que tendrá esta clase es poder recordar algunos elementos para posteriormente realizar un análisis de una columna de opinión. Abordaremos en esta clase la definición de columna de opinión para retomar lo que se hizo en la cápsula anterior. Además, conocerán la estructura de los textos argumentativos y algunos tipos de argumentos que nos permiten respaldar las tesis propuestas en nuestros escritos. Esta vez te dejaré una tarea que debes hacer llegar a mi correo electrónico. Recuerda que mi correo es luzflores.profesora@gmail.com. Recuerda siempre anotar en el asunto del correo electrónico qué trabajo es el que me estás enviando. En este caso anotaremos columna de opinión. Además debes colocar tu nombre y el curso al cual perteneces. También quiero avisarles que hemos dejado un nuevo ensayo en la página de Puntaje Nacional, a la cual pueden ingresar con su root y como clave los 4 primeros dígitos del root. Recordemos entonces la definición que dimos la clase pasada de columna de opinión. Dijimos que la columna corresponde a los géneros periodísticos de opinión. La columna es un texto expositivo argumentativo en donde el autor expresa su punto de vista respecto de un tema específico, independiente de si está en lo correcto o no. Su objetivo final es el de convencer al lector de que su punto de vista es válido. Visual y estructuralmente, una columna de opinión se ve de esta forma. En primera instancia, tenemos el título de la columna, que siempre es el mismo. De esta forma, los lectores pueden identificarla fácilmente en el diario o revista donde aparece publicada. Luego está la firma y foto del autor, que generalmente es una persona con prestigio o con conocimientos específicos sobre un determinado tema. Aparte del título de la columna, también hay un título del artículo específico de esta publicación que va cambiando cada vez. Finalmente tenemos el artículo mismo o el cuerpo del texto, que tiene generalmente una extensión fija y está escrito en un estilo personal. Es aquí donde el autor expone su punto de vista personal, tratando, como ya dijimos, de convencer a los lectores de su punto de vista acerca de un determinado tema. Todos los textos comparten la misma estructura interna de introducción, desarrollo y conclusión. En el caso del texto argumentativo, esta estructura se configura en torno a la tesis. Es así como en la introducción del texto se plantea el tema y se trata de captar la atención de los lectores. Además, se puede plantear la tesis. En el desarrollo del texto encontramos el cuerpo argumentativo o los argumentos que apoyan a la tesis presentada. Y en la conclusión encontramos ideas que refuerzan la tesis. Además, podríamos encontrar la reformulación de esta misma, dejándola de manera más expresa. Para identificar la estructura textual, debemos primero localizar la tesis. Si esta tesis se encuentra al principio, hablamos de una estructura deductiva que presenta luego, los argumentos en el desarrollo. Si la tesis se encuentra al final, estaríamos hablando de una estructura inductiva donde primero se plantean los argumentos y al final la tesis en la conclusión. Si tanto en la introducción del texto como en la conclusión de este aparece 2 veces la tesis, hablamos de una estructura encuadrada. Es posible también encontrarnos con una estructura textual llamada estructura paralela,
donde hay varias tesis a lo largo del texto. También puede existir una estructura de contraste o comparación, donde a lo largo del texto se enfrentan dos tesis o ideas, resaltando las similitudes y diferencias entre ambas. Además, se llama de estructura repetitiva al texto que repite y prueba la misma tesis. Generalmente, cuando elaboramos un discurso argumentativo, recurrimos a argumentos que se basan en hechos y datos. Estos argumentos son los que se expresan a través de cifras y datos incuestionables. En ambos casos, la información es irrebatible, pues descansa en hechos demostrables o en datos estadísticos. El argumento por autoridad se trata de un recurso que se basa en testimonios o citas de personas, célebres en muchos casos, o especialistas en el tema sobre el cual redactamos nuestra argumentación. De esta forma, podemos conseguir adelantarnos a posibles opiniones contrarias, además de reforzar la idea o tesis que queremos defender, apoyándonos en expertos que gozan de un gran respeto o prestigio dentro de la sociedad. Las experiencias que hemos vivido, lo que nos ha pasado a nosotros y a los que nos rodean, también son una útil fuente de datos que podemos incluir en nuestra argumentación si se relaciona con el tema que estamos tratando. Es frecuente utilizar los ejemplos para ilustrar lo que se quiere defender o rechazar. Con ellos se hace referencia a situaciones vividas por nosotros mismos o por personas cercanas de las que tenemos conocimiento. Cuando se establece una conexión causal entre dos hechos que fundamentan la tesis, hablamos de los argumentos de causa y efecto. Un ejemplo podría ser: la madre de Juanito fumó durante su embarazo, por eso Juanito es un niño débil y con bajo peso. El que la madre haya fumado es la causa del bajo peso del niño. Los argumentos basados en valores o principios morales son aquellos argumentos donde se alude a los valores para defender una tesis. En ellos se destaca el valor social de estos valores como argumento. Por ejemplo, podría ser: el acceso a la justicia es un derecho de todos y no un privilegio de algunos. Otro ejemplo podría ser: la solidaridad es una condición imprescindible para la vida en sociedad. Cuando los argumentos se sustentan en la idea de que la mayoría elige lo correcto o está en la opinión acertada, hablamos de argumentos basados en opiniones generalizadas. Hasta aquí llega nuestro contenido. No olviden revisar la descripción del video, donde se dejará un enlace a la guía de trabajo que te mencioné al inicio. Antes de despedirme, quiero indicarles que la próxima clase, que corresponde a la clase número 5, continuaremos estudiando elementos que componen los textos argumentativos o bien argumentaciones orales para efectuar análisis. En un video anterior, ustedes vieron esta imagen. Recuerdo el mensaje que les di, que es que debemos superar nuestras dificultades para poder conseguir nuestras metas. La resiliencia es la clave. No olviden estas palabras. Les mando un gran abrazo, cuídense y hasta pronto.